7 de la mañana, 58 minutos. El año que termina es uno de los más difíciles para el gremio de los transportadores de carga y de pasajeros en el país. Según un documento de seguimiento que hace mes a mes Colfecar, en este año se han presentado en promedio 786 bloqueos. Los que ven ustedes en este mapa de color rojo son los departamentos en donde se presentaron de 40 a 99 bloqueos. Los que están de color café, de 20 a 39 bloqueos. Los que están de color zapote de 10 a 19 y verde de 1 a 9 bloqueos. Esto significa una pérdida millonaria para la economía del país. Los departamentos más críticos son Bolívar, 99 bloqueos en el año, es decir, prácticamente que 2 veces a la semana había un bloqueo en estas vías de Colombia. El Atlántico tuvo 90. El departamento de Antioquia 63, Córdoba 59, Cundinamarca 52 y Valle del Cauca y Cauca 93. Y le damos importancia a este departamento porque prácticamente por allí es donde salen las cargas y donde entran también las mercancías que llegan a nuestro país. Estamos en comunicación con la doctora Nidia Hernández, ella es la directora de Colfecar. ¿Golpe blando a la economía del país con estas cifras de bloqueos en el país? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente los bloqueos están generando un golpe muy dramático a todos los sectores productivos del país. Cada vez que se presenta un bloqueo, hay que tener en cuenta que esto no está permitiendo la llegada de las materias primas a las fábricas, o todos los productos que durante meses los campesinos vienen cosechando, pues realmente se están perdiendo, se están pudriendo literalmente en los camiones. Igualmente hay una afectación sobre todas las operaciones de comercio exterior, importaciones y exportaciones. Incluso se interrumpe el suministro de combustible a las estaciones de servicio y en algunos departamentos el gas domiciliario, el turismo. En fin, es una pesadilla realmente para todos los usuarios de las vías. No lo digo solamente por los conductores de los vehículos de carga, sino adicionalmente conductores y pasajeros de buses y vehículos particulares. Presidenta, ustedes tasan los bloqueos o mejor, las pérdidas en cuanto a las horas que pueden estar los vehículos parados. En septiembre se registraron 5.802 horas, en octubre 2.060 horas y en mayo 737. Fueron los 3 principales meses que fueron golpeados por los bloqueos. Esto significa en plata blanca ¿cuántos millones o billones de pesos? Para este año, en lo que va corrido, y eso que diciembre todavía no ha acabado, los cálculos van en 4.3 billones de pesos, que si lo comparamos con el 2023, que también fue una cifra astronómica de 3.6 billones, estamos diciendo que las pérdidas han incrementado un 19% este año. Las vías más congestionadas o con mayores bloqueos son Medellín, la costa Caribe, 27%, Barranquilla o Cartagena-Barranquilla, 10%, Bogotá, la costa Caribe, 11% y la Panamericana, 7%. Estas son las vías por donde se mueve toda la mercancía de Colombia. ¿Esto qué significa en materia económica para los colombianos? Pues la afectación es para todos los sectores productivos, como lo acabo de exponer. Y si uno mira, digamos, el análisis de los corredores viales, lo que podemos ver, según el análisis que hemos venido haciendo en el registro, es que, por ejemplo, en la costa atlántica se viene presentando una particularidad de lo que llamamos microbloqueos, es decir, que se bloquea frecuentemente, pero que los tiempos de duración de los bloqueos son cortos. Tiene mayor impacto, por ejemplo, el caso de la Panamericana, donde los bloqueos tienen una duración muy prolongada, y que pues obviamente generan un problema muy grande para lo que es el abastecimiento de Nariño, el mismo Cauca, Putumayo, porque en el caso de la Panamericana no hay vías alternas para poder llegar. En ese mes de septiembre, si no estoy mal, ustedes como transportadores de carga y generadores de carga y transportadores de la misma participaron en esos bloqueos. ¿Qué fue lo que pasó en ese mes de septiembre y por qué esa disparada de tantas horas en un mismo mes? En septiembre se presenta un pico, digamos que es inusual, porque digamos que aparte de los bloqueos que normalmente se presentan, se suma el paro camionero, que es cuando las bases transportadoras, digamos, salen a protestar a las vías debido al incremento del combustible que anuncia el Ministerio de Hacienda. Entonces, digamos que se suman 2 fenómenos al tiempo. Es importante también tener en cuenta que el último paro camionero se produjo hace más de 8 años,
digamos, el penúltimo paro camionero, Sí. y que en este momento pues se suma a los bloqueos que regularmente estamos viendo y observando mes a mes. Lo preocupante es que eso se normaliza. ¿Por qué bloquean los colombianos a las comunidades? ¿Qué dice su Centro de Estudios Económicos? Bueno, digamos, como lo tienes allí en pantalla, digamos que los principales motivos son temas de servicios públicos, tanto energía como el agua, ya sea porque no tienen acceso a estos servicios o porque, digamos, están protestando por las altas tarifas de estos energéticos, también el mal estado de las vías, principalmente las vías secundarias, temas educativos están relacionados a protestas porque no hay asignación de profesores, por la infraestructura de los colegios o por rutas escolares que no se están suministrando, y por el tema de los peajes también hay protestas muy frecuentes ya que no los quieren pagar, no quieren pagar las tarifas de los peajes. Bueno, entonces, ¿quién tiene la culpa de los bloqueos? Digamos que cuando uno empieza a hacer el análisis, pues hay de todo tipo de responsabilidades, tanto el gobierno nacional o en algunos casos el gobierno departamental o la parte de los alcaldes. Pero digamos que en la conclusión para nosotros es gran responsabilidad del gobierno nacional por una razón muy sencilla. Ellos han sido muy permisivos, digamos, con el tema de la protesta. Se están olvidando que, si bien es cierto, todo el mundo tiene derecho a protestar, no se puede pasar por encima de los derechos de los demás. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Y estamos viendo un ciclo perverso en esto, y es que la comunidad sale y protesta. Sí. Los funcionarios del gobierno nacional acuden a tratar de levantar la protesta y les hacen algunas promesas con unas fechas. Y cuando se llegan esas fechas y no se cumplen, nuevamente la misma comunidad vuelve y sale a protestar y vuelve y sigue el círculo vicioso. Exactamente. Y este tema que, ya para terminar, y me encanta porque usted va a poner digamos, su carta sobre la mesa. La proyección del salario mínimo para el año 2025, ya se estaba diciendo que tendría que ser un solo dígito por parte de algunos empresarios. Los sindicatos dicen que no, que tiene que estar por encima de 2. Para Colfecar, ¿cuál debe ser el salario mínimo ideal? Bueno, no quisiera comprometerme con una cifra porque quiero dejárselo a la mesa de concertación. Ahí hay varios gremios que hacen parte del Consejo Gremial Nacional y que vienen haciendo su función. Esperamos sí que sea por consenso, precisamente para que no vaya a salir por decreto. Creo que es importante que también se tenga en cuenta que, si bien todos queremos ganar un poco más del salario que tenemos, pero sí también es importante también ver la capacidad de las empresas. Esto que acabamos de presentar, como el caso de los bloqueos, está generando unas pérdidas astronómicas a todos los sectores productivos. La economía no viene a un buen ritmo de crecimiento, y eso hay que tenerlo en cuenta precisamente para que tengamos un aumento, digamos, que sea considerado con la situación que estamos viviendo. Pero, doctora Nidia, 1 o 2 dígitos, ¿usted cómo se va? Yo me iría por un dígito. Un dígito. Doctora, el ACPM os llegó aquí tengo el precio, 11.364. El gobierno dijo, bueno, vamos a parar ahí, pero tiene que llegar a 16.000. Bueno, eso fue lo que dijo el ministro Bonilla. ¿En qué va a terminar el año 2025 y cuál es el compromiso que hay con los camioneros de base? Digamos que luego del paro camionero se llegó, digamos, entre las bases camioneras que salieron a protestar y el gobierno nacional, llegaron a un acuerdo de 15 puntos. Solo hasta que se pudiera cumplir los 15 puntos, el gobierno pudiera hacer un incremento adicional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en febrero va a haber un incremento, es más ocasionado por los incrementos que tienen anualmente los impuestos y, digamos, los costos de logística. Entonces ahí va a haber un incremento que no tiene nada que ver con el precio como tal, pero sí va a haber obviamente un incremento interesante en febrero. Adicionalmente, en enero, perdón, va a haber un incremento también en la tarifa de los peajes. Obviamente el salario mínimo también va a impactar, pero también es muy importante que, precisamente derivado de esos acuerdos, ya los fletes vienen presentando un incremento importante, porque uno de los puntos del acuerdo fue la actualización del CICETAC y también, digamos, el ajuste que tenía que tener ese sistema. Y ya por este punto de este acuerdo, que ya está entrando en funcionamiento, ya los fletes se están viendo afectados al alza. Si a esto le vamos a sumar lo que va a pasar en enero, en el incremento de los peajes y el salario mínimo, pues claramente eso va a seguir impactando el precio de los fletes. Ella es Nidia Hernández, es la presidenta de Colfecar, y nos advierte a preparar el bolsillo porque vienen las alzas de diciembre, el ACPM, los peajes y, por supuesto, también su posición del salario mínimo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Carlos.